Y para terminar este módulo vamos a convocar al ingeniero agrónomo Cristian Insaurralde, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien nos hablará de la situación actual de la enfermedad en Uruguay. Para pasar y para señalar al revés, trabajarlo al revés. ¿No? Gracias. 3 minutos y 1 minuto. Hola. ¿Ahí se me escucha bien? Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Les voy a presentar la situación actual de la enfermedad en Uruguay, que básicamente se limita a la ciudad o el municipio de Bella Unión. Bueno, ¿qué es el HLV? Ya estuvieron hablando bastante los colegas de INEA y de Embrapa y de SENASA. En esa foto tal vez pueden ver uno de los síntomas que se han detectado en el municipio de Bella Unión. A ver si funciona el puntero. Como ven, este tipo de síntoma en limonero, ahí se me escucha mejor creo, este síntoma en limonero se ve bastante en el campo Uruguay. Nos lleva mucho a confusión cuando traemos muestras, pero si vemos en la inserción del pecíolo ya se marca el síntoma también, y bueno, y las hojas de alrededor también ya están empezando a marcar el síntoma. Muchas veces este síntoma se ve en la hoja con otra distribución, y eso nos ha llevado a preguntarnos, bueno, a qué se deben esos síntomas en las plantas de limonero, porque en predios comerciales, al menos por suerte, siempre han sido negativas, ¿no? Bueno, y como ya dijeron, también está la presencia del insecto vector en toda la zona norte citrícola del Uruguay, y me animo a decir en la mayoría de los centros poblados también está presente. Bueno, esto también ya lo estuvimos viendo. Bueno, ¿por qué es importante frenar el HLV? También se estuvo discutiendo. Está en juego la mano de obra de muchas personas. Está en juego la producción citrícola. Está en juego los productores, sobre todo los productores pequeños y medianos, que si se dispersa la enfermedad es difícil hacerle frente a los costos, a los incrementos de los costos de producción que lleva el control del insecto vector. Y eso hace que los pequeños productores desaparezcan y que aumenten muchísimo los costos para los productores grandes y medianos también. Lo cual puede hacer totalmente inviable el negocio para muchos de esos productores, ¿no? Bueno, el impacto económico ya estuvimos hablando también. Esta foto de aquí, no sé si apunta. Bueno, no importa. La foto de la derecha es una planta de traspatio que dio positivo, y bueno, la foto de la izquierda son creo que de Florida. Bueno, ¿cómo se dispersa? También lo estuvimos hablando, pero para recordarlo, la principal, que es lo que estamos viendo en Bella Unión, el principal factor es la acción del hombre, es el traslado de plantas infectadas con la bacteria o alguna de sus partes de las plantas infectadas, y también por el movimiento del insecto vector, que en este caso en Bella Unión está presente y con poblaciones bastante abundantes. Bueno, el pasado, en diciembre, como hoy remarcaba el director, tal vez un paso previo, hicimos dos prospecciones en Bella Unión, hicimos una en invierno y una en diciembre, hicimos en junio, julio, hicimos Belén, Constitución y Bella Unión. Volvimos en diciembre porque sabíamos que ese lugar era el principal lugar a monitorear, y en esa segunda visita fue que detectamos dos muestras de cilios positivas, que luego, bueno, una de las plantas dio positivo y se radicó. Aquí están la ubicación de esas plantas, y la otra planta, a pesar de que tenía la presencia del insecto vector positivo, dio negativo, igual se erradicó la planta.
Bueno, ahí está, esos son nosotros vimos bien la presentación de Roger porque utilizamos el mismo plan de contingencia, el mismo sistema de detección y vigilancia, que es con los anillos concéntricos. Eso se trabajó mucho en COSAVE, que es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur. Estuvimos trabajando varios años en eso y bueno, tenemos un plan de contingencia bastante consensuado en la región. Esos son los primeros positivos. Y el anillo más exterior es de 10 kilómetros, que bueno, vemos que toca tanto territorio de Brasil como de Argentina. Nosotros ahora estamos enfocados a monitorear lo que es la planta urbana de Villa Unión y cuando terminemos vamos a seguir con los anillos concéntricos exteriores, que por suerte hay mucha caña de azúcar y otras producciones y no tanta vivienda cerca al foco. Bueno, lo primero que hicimos después de la resolución fue conformar el comité técnico asesor, que hay que resaltar y valorar esa herramienta porque realmente hemos discutido a fondo las medidas del plan de contingencia. Han salido, la verdad que muchísimas ideas y muy buenas. Nos hemos confrontado con el plan de contingencia que todos elaboramos y después nos dimos cuenta que no es tan fácil llevarlo a la práctica, que hay otros factores que tener en cuenta. Ahí también la participación del municipio de Villa Unión estuvo un rol importante. Para citar un ejemplo, el control de insecto vector en centros poblados no es como nosotros, no es tan sencillo. No se puede pasar un avión con ese insecticida y bajar las poblaciones, porque bueno, cada localidad del interior tiene su historia y particularmente Villa Unión tenía también su historia con este tipo de controles, ¿sí? En el pasado. Por lo tanto decidimos ir por la herramienta y la vía que creímos que era la mejor, que es el control biológico del insecto vector en esta etapa. Y bueno, por supuesto que con la información que vamos recibiendo, eso también lo seguimos discutiendo en el comité, porque bueno, ya van varias liberaciones de tamarice y vemos que las poblaciones de diaforina no ceden, ¿no? Entonces, bueno, hay que ajustar la estrategia de manejo y control del insecto vector y ver cómo llegamos al vecino para poder aplicar otras estrategias de control. Disculpen. Bueno, ahí el plan de contingencia se determinó, más allá de los círculos concéntricos, se definió en la resolución del Ministerio que vamos a monitorear e inspeccionar el 100% de las viviendas del arbolado urbano del arbolado urbano y de las casas particulares de Villa Unión. Ahí básicamente es detección de diaforina, se extrae una muestra, detección de síntomas, se extrae una muestra. No se pueden sacar muestras asintomáticas por la técnica de laboratorio, no detecta la bacteria y bueno, porque teóricamente estaría sana. Ahí nos encontramos, bueno, con muestras de la misma planta muestreada de diaforina y tejido vegetal. Nos dio positivo diaforina y negativo el tejido vegetal a pesar de que tuviese síntomas. Nos dio positivo la planta y negativo el insecto vector, o sea, tenemos ahí, son 7 positivos. O sea, tampoco tenemos tanta información como para sacar conclusiones, pero vamos viendo que tenemos de todo, ¿no? Bueno, por supuesto están todos los puntos georreferenciados. Hasta el momento se detectaron 7 plantas positivas. Y estas son las primeras plantas que nos dieron positivo. Como ven, no puedo ver el puntero. Pero bueno, estos síntomas en realidad ya hemos visto varias veces. Por suerte dan negativo. Pero bueno, aquí en estas hojas tenemos varios síntomas juntos. Tenemos la nervadura engrosada, nervadura corchosa, por supuesto que el moteado, el decolorado de la hoja. Estas hojas están prontas para caer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado también con diferentes especies y variedades dentro del arbolado de Villa Unión. Tenemos de limón, mucha mandarina, que también marcan diferentes los síntomas. Ahí tenemos mandarina, los síntomas en mandarina. Como pueden ver ahí, las nervaduras ya están marcando el síntoma en todo el eje de la nervadura. Y ya la rama la rama y la planta entera muestran síntomas. Aquí es el día que hicimos el corte, se realiza el corte de la rama, se embolsa y bueno, y después se queman los residuos, ¿no?
Todas esas plantas que vemos ahí, la primera foto es una planta positiva que se cortó. La foto del medio es el árbol que dio positivo para diaforina y negativo la planta. Y bueno, y la tercera foto es el corte. Ahí está Julio Tarino y la gente del municipio de Villa Unión que nos da una mano bárbara en todo esto, ¿no? Bueno, ahí estamos en el proceso de corte, se corta y se le echa un herbicida. Bueno, como decía hoy, casualmente en la planta, una de las plantas que dieron positivas se habían realizado liberaciones previas de Tamarixia en un proceso previo y ya se observaban algunas ninfas parasitadas. Aquí es el estado de infección de las plantas, de infectación al momento de las liberaciones. Lo que observamos en Villa Unión es que tenemos, que bueno, aquí están los monitoreados del ministerio, que ellos después les pueden comentar mejor, pero observamos que diaforina en algunas viviendas las poblaciones son realmente muy altas y en otras viviendas no tenemos diaforina directamente o las poblaciones son bastante menores. Bueno, como decía hoy Roger, es fundamental la comunicación con los vecinos, informar a los vecinos, generar una buena relación con el vecino de Villa Unión. Por eso a veces cuando intentamos hacer la planificación y decir, bueno, si son 500 casas, hacemos tantas casas por día, nos lleva 5 días. No es tan así, porque en realidad lo que lleva más tiempo es esa charla con el vecino, acercarse al vecino, generar buena relación, porque sabemos que podemos volver, la próxima vez que volvamos puede ser para cortar la planta, y aparte necesitamos la cooperación de todos. Y bueno, y también a medida que vaya avanzando el programa, la idea es contar con la cooperación de los vecinos también en que monitorear y controlar el vector en su casa, ¿no? Ahí vemos los funcionarios del ministerio haciendo liberaciones de Tamarixia. Bueno, un poco de los resultados parciales, este es el avance que llevamos de la prospección. Calculamos que la semana que viene o la próxima o a mediados de la siguiente vamos a terminar todo lo que es la planta urbana de Villa Unión. Y en la mayoría de las zonas sombreadas también de la primera foto ya se realizaron más de una liberación de Tamarixia. Lo que nos está faltando ahí, conversamos ayer, es la evaluación de esas liberaciones, la evaluación del parasitismo, justamente para ajustar un poco la estrategia de control en los centros poblados. La segunda foto tenemos los 7 positivos, que hasta ahora son 4 viviendas. Los primeros focos siempre estuvieron alrededor de 50, el más lejano era 150 metros del primer positivo. Ya cuando fuimos avanzando en el monitoreo detectamos uno a 1 kilómetro, que es el punto rojo que se observa más abajo, al centro y abajo de la imagen. Y bueno, ya estamos a 1 kilómetro y sabemos que la circulación de diaforina infectada en el centro poblado, o sea, nos van a ir apareciendo positivos a cuentagota, pero van a seguir apareciendo, eso lo sabemos, por eso el monitoreo y la inspección tienen que ser constante. No es que se va a hacer una inspección ahora y se termina ahí, sino que cada 2 meses o 3 meses se va a volver a Villa Unión a realizar de nuevo el recorrido casa por casa. Y bueno, los puntos verdes son puntos de monitoreo. En total detectamos 270 viviendas con árboles cítricos. Se sacaron 106 muestras de diaforina citri, 102 de hoja, y hasta el momento 7 positivas. Es interesante ver que cuando finalicemos el monitoreo, lo que tenemos que evaluar es la evolución de las muestras. Empezamos con muchísimas muestras de diaforina y la proporción, no sé, pero la mayoría eran diaforina y pocas de hojas, y a medida que vamos avanzando estamos encontrando menos diaforina y más muestras de hojas. Tenemos que ver a ver cuando avance y analizar un poquito de eso también. Y otra cosa que nos estaría faltando es seleccionar de Villa Unión algunos traspatios donde sepamos la presencia de cierto vector para también seguir la fluctuación de las poblaciones en ese centro poblado. Bueno, esto es un resumen de lo que vamos a hablar hoy de tarde. Bueno, ¿cómo colaborar? Esto aprovecho que hay varios productores que no estaban en charlas anteriores y varios vecinos.
Principalmente es, ya sabemos todos que plantaciones nuevas o en traspatios siempre con planta certificada de rótulo de INASE, fundamental. No ingresar plantas, por supuesto, no ingresar plantas de forma ilegal al país. Observar las plantas, todo aquello que tienen árboles cítricos en el fondo de sus casas, observar la planta, observar síntomas. Si detectan el insecto vector, avisar al ministerio. Si detectan síntomas en la planta, también avisar que vamos a ir y vamos a sacar una muestra. Y bueno, por supuesto, permitir el ingreso de los inspectores. Y también generamos la dirección de correo electrónico, que es alerta@hlb.mgap.uy, que es para justamente comunicarnos con los vecinos y que nos puedan hacer llegar las denuncias que tengan del caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para cerrar un poco, creo que esto va a ser muy dinámico, el tema del foco en Bella Unión. Tenemos, por supuesto que tenemos la preocupación de cómo esto va a ir avanzando, de proteger lo que son los predios citrícolas, los productores, porque bueno, sabemos que una cosa es cuando la tenemos solo en un centro poblado y otra cosa muy distinta es cuando ya empezamos a tener focos en lugares de producción, ¿no? Por eso es que necesitamos la colaboración de los productores, necesitamos que los productores realicen el monitoreo en sus quintas, que avisen al ministerio si ven síntomas extraños, y que por supuesto que si tienen diaforinas, que se avisen, que se extrae la muestra y se manda al laboratorio. Con 10 diaforinas ya podemos hacer una muestra, no tiene por qué ser del mismo cuadro, se puede juntar diaforinas de varios cuadros, porque bueno, si una de ellas es positivo, al menos vamos a saber a dónde ir, y bueno, disparar el plan de contingencia y a partir de ahí elaborar una estrategia de contingencia, ¿no? Sabemos que es complicado, es muy complicado para el productor denunciar que tiene síntomas de HLB porque bueno, el plan de contingencia está a disposición en la página del ministerio para que todos lo lean, y uno de esos puntos es el control agresivo del vector. Por lo tanto, sabemos que en la situación actual de la citricultura es muy difícil realizar ese control, pero bueno, peor sabemos que es que la enfermedad en silencio se siga dispersando y no detectarla a tiempo y no poder bajar la presencia de la bacteria en el territorio. Por lo tanto, le solicitamos la colaboración a todos para que juntos podamos frenar el HLB allí donde se encuentre. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristian. Invito a todos los panelistas. Habrá una pregunta por cada uno de ellos por lo acotado del tiempo. Gracias.